como le estaba diciendo, estamos en una serie que tiene que ver con ser impulsados. Ahora vamos a ver conectar. Ya sabemos hacia dónde tenemos que ir, sabemos cuál es la misión que tiene Dios para nosotros, cuál es la visión que tiene Dios para nosotros. De hecho, le voy a recomendar algunos libros para leer en su tiempo libre. Una vida con propósito es una de ellas, muy buena, en la cual usted va a saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Y como para su vida, para nosotros como iglesia. Estar conectados unos con otros. Y vamos a ir a través de la palabra de Dios en esta mañana a lo que es la importancia de congregarnos como iglesia y más específicamente iglesia de hogar. Y algunas pequeñas razones quizás, porque pueden haber muchas más, por las cuales a veces no nos congregamos. Y sé que al finalizar esta reunión Dios va a ministrar nuestras vidas y el Espíritu Santo va a ser ese kusishik en su vida. Eso en quichua significa el que te hace reír, así le llaman al Espíritu Santo. ¿Qué tal? Bueno, obviamente hay otros que saben mucho más, más quichua que yo, pero es la palabrita que me aprendí por allí. Y quería empezar con una historia, siempre cuando buscamos lo que es algunas anécdotas o algunas referencias que puedan ayudar a la prédica y hacerla un poco más movible, más divertida, que usted, si nota que su hermano, su amigo de la derecha o izquierda se está medio durmiendo, codele en el nombre de Jesús con delicadez, por favor, y dígale, despiértate, ¿sí? A veces el calor hace que uno caiga en ese sueño profético, quiero llamarle yo, ¿ok? Algunos reciben sueños, ¿no? Están con la unción de José. En las zonas boscosas, ¿sí? Ciertos especialistas botánicos encontraron que los pinos no tienen raíces muy profundas y son pequeñas. Y no podían explicarse el por qué, a pesar de que las raíces eran pequeñas, estos árboles seguían en pie a pesar de los grandes ventiscas y de los temporales. Y descubrieron ellos que en Canadá particularmente, es este estudio que se hizo, los grandes bosques de pinos, aunque no eran muy fuertes ni muy profundas sus raíces, por dentro estaban entrelazadas unas con otras. De allí la razón por la cual existen grandes extensiones de bosques de pino en Canadá y no se mueven, enormes árboles que están entrelazados unos de otros, nutriéndose unos de otros. ¿Qué tan importante es estar conectados? Pasemos de arriba a abajo. Debemos estar conectados con Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos, y lo voy a parafrasear, las ramas, el Señor es el tronco, separados de Él no vamos a llevar fruto, es imposible que llevemos fruto. Intente arrancar una rama y por sí sola dígale, da fruto. Se va a frustrar usted y va a frustrar a la rama. Si es que la rama puede sentir algo, por supuesto. No va a dar fruto. Separados de mí, nadie puede llevar fruto. Necesita la rama estar pegada a aquel tronco para entonces recibir los nutrientes, la savia y algunas otras cosas más que yo, bueno, no soy botánico, no conozco, pero para que dé fruto aquella rama. Vamos a ver más adelante también, no todavía, qué es aquello que te está uniendo a la iglesia. Entiéndase por iglesia en la reunión de personas que con un mismo sentir alabamos y adoramos a nuestro Dios. ¿Cómo estar conectados con su presencia? Y esto nos lleva un poco del estar conectados, porque es conectados a Cristo. Ok, ya estoy conectado a Cristo, ahora conectados unos con otros. Nuestra relación es como la cruz, ¿verdad? Es vertical y horizontal. La vertical a veces la tenemos bien, estamos bien relacionados con Dios. Muchas veces he escuchado de personas que dicen, Jehová es mi pastor, hermano. Pero de una manera un poquito quizás irónica, porque no quieren relacionarse con nadie en la iglesia. Porque la parte horizontal no está bien desarrollada. Eso nos lleva a una pregunta. ¿La iglesia de hogar es una estrategia o un mandato? ¿Qué cree usted? ¿Quién da más?
Este quiere ganar, dice, ambas, dice. Amén. Si bien es una estrategia que Dios ha dado a los pastores de la iglesia para el crecimiento de la misma, es mucho más que una simple estrategia. Es un mandato de Dios. Yo sé que usted no es un guagua, pero hay razones educativas. Llevo años ya cubriendo el colegio y aprendo mucho de los maestros. El repetir a veces una frase hace que te la memorices más y la asimiles. Entonces le voy a pedir un favor. Repita después de mí: la iglesia de hogar es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios, mi hermano. Es un mandato de Dios. Hay versículos que hablan respecto a por qué decimos que es un mandato de Dios. Mire, la iglesia de hogar es llamada la casa de Dios. Quisiera que vaya en su Biblia, primera de Timoteo 3:15. No se fíe solamente de lo que sale aquí. La tecnología a veces falla y uno, siendo ser humano, a veces comete errores. Verifique. Esa es su responsabilidad como hijo de Dios. Amén. Corroborar que todo lo que se dice desde este púlpito es bíblico, es correcto. Obvio, no con un espíritu crítico, sino apacible, ¿no? Pero igual. Miren lo que dice. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la verdad? No qué es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Somos guardas de Cristo y de su palabra para que no sea torcida su palabra, para que no sea adulterada su palabra, para que Cristo y su mensaje no sean mal interpretados y el mensaje de salvación llegue a toda criatura, porque esa es la visión de la iglesia. Una familia discipulando las naciones. Una familia, no personas individuales. Aún los pastores en la iglesia no es la... sí, pues se le ocurrió a, no sé, a Gustavo, a John, a Bob. Se les ocurrió hacer esto. Hermano, si usted ha pensado eso, permítame corregirle. No es una persona, es un equipo. Amén. Es un equipo. Es un equipo de personas. Enseñamos dentro de esta iglesia a trabajar en equipo, a someternos unos a otros. Que cada palabra que salga de nuestra boca esté bajo el escrutinio amoroso y exhortativo de nuestras autoridades. La iglesia es llamada la casa de Dios. También dice en Hechos 2:46, ¿sí? En Hechos casi están muchas de las referencias de lo que es la iglesia nuevo testamentaria. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las, ¿qué dice? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Han visto que en las iglesias de hogar, ya me estoy enfocando más en lo que es iglesias de hogar, porque siendo una iglesia de alrededor de 2,000 personas, más o menos, difícil. Hay personas, ayer estuve en un matrimonio y hay personas que asisten a la iglesia que no veía meses. Uno no se puede relacionar aquí. Es cuestión de practicidad, no cuestión de conveniencia ni de que me cae bien o mal. No se puede, es mucha la gente que hay aquí. Y entonces, ¿cómo hago? En una iglesia de hogar. Es más pequeño, más práctico, ¿sí? Y en las iglesias de hogar, obviamente, se comparte el alimento, unos llevan, ¿no? No es la gran cosa, pues, las papitas, las galletitas, el juguito. Amén de la iglesia de hogar que lleva yapingachos, cuy, etcétera. Gloria a Dios por ellos. No solo de pan vive el hombre, pero amén. Ese amén salió del fondo del estómago. Amén. Estamos llamados a congregarnos, ¿sí? Compartían alimentos juntos en la casa. Miren lo que dice aquí: vivían la vida también juntos. Hechos 2:46, 2:44, ¿sí? Un poquito más arriba, dice lo siguiente:
Todos los que habían creído estaban, ¿qué dice? Juntos. No, mi hermano, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo le bendigo, yo le alabo, pero el hermano me cae mal. Uy, no, en esa iglesia es que hay gente tan hipócrita. ¿Yo para qué voy a ir a esa iglesia? Montón de hipócritas. Y como le escuché en algún momento en algún predicador, sí es una iglesia donde hay gente que a veces es hipócrita, pero ven, siempre hay lugar para ti. ¿Amén? Porque la iglesia no es un museo de santos, es lo que leí en algún lugar. Amén. Es como un hospital en donde Cristo está sanando a las personas constantemente. Vivían la vida juntos. Miren lo que dice, y se amaban, ¿qué dice? Entrañablemente como una familia. Somos una familia. Y en el nombre de Jesús yo oro en esta mañana, porque si su referencia de familia no es la más bonita, a veces decimos, ¿no? Siéntase en familia, y las personas relacionan familia como el lugar más horroroso de su vida por cómo han sufrido en aquel lugar. Pero que Dios cambie eso en su corazón. La idea de Dios de una familia es de protegerse unos a otros como estos árboles, ¿verdad? Entrelazados unos con otros. La idea de congregarnos no es solamente de recibir la palabra de Dios, sino también dar de lo que uno recibe. Dice la palabra de Dios, de gracia recibiste, da también de gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Fue un regalo para ti, ya pues, no seas codo, regala también. Si lo que te han regalado no lo vas a vender, no lo vas a escatimar. Muchos ya saben esto, pero el mar muerto no está muerto porque alguien lo mató, sino porque solamente recibe aguas, no da aguas. Y la salinidad es tan grande que no hay vida en esas aguas. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Si solo estamos recibiendo cuando venimos los domingos y no estamos dando a otros, mi hermano, permíteme decirte en el temor de Dios, si solo estás recibiendo y no dando, tu vida espiritual se va a truncar. Vas a morir espiritualmente y vas a sentir aburrimiento, cansancio al estar en la alabanza, al escuchar la palabra. Eso ya lo sé. Él otra vez se desentonó el hermanito. Ay. Puede haber una guitarra y una caja peruana. Solamente esas dos cosas, pero donde la presencia de Dios está y usted está con un corazón abierto y conectado con Dios, siempre va a recibir. Amén. Siempre. No importa si ya escuchó la misma prédica 100 veces. Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pobres de... Yo me reconozco pobre de espíritu. No lo tengo todo, porque si estás lleno, ¿qué tanto te puede dar Dios? Sé que necesito siempre de Dios. No soy nadie delante de Dios. Y lo que tengo, como dijo Pablo, lo tengo por basura. Se amaban entrañablemente como una familia. No se mordían unos a otros. Dice, habiendo purificado vuestras almas, Hechos 2:44, por la obediencia a la verdad, a Cristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿qué dice? No fingido. Porque la gente es pilas, ¿no? ¿Sabe cuando tú le dices, te amo, hermano? En el amor del Señor. Porque si no fuera por el Señor, uy, le caes, pero la gente sabe, ¿sí? Amaos unos a otros. ¿Qué dice? Esa palabra me encanta. ¿Qué dice? Entrañablemente. Eso, y por cierto dice, de corazón puro, sin fingimiento. No hay por qué fingir. Esbozando una sonrisa que parece, no sé, que te han momificado ahí, obligándote a ti mismo. Y ese amor no procede de ti, procede de Dios. Si no estás conectado con Dios, no vas a poder dar. Uno no da aquello que no tiene. Si no estás conectado con Dios, créeme, te va a resultar muy difícil relacionarte con tus hermanos. ¿Por qué nos reunimos en una iglesia? Porque solo te mueres, solo te secas. Es como un pino que estuviera solito allí. Lindo, bonito, pero viene el primer vendaval y para abajo el pino.
necesitamos estar unidos unos a otros, conectados unos a otros. Quisiera que veamos rápidamente, para que veamos qué tan bíblico es esto de iglesias de hogar, porque más que mera estrategia es un mandato de Dios. Hay algunos versículos que hablan de casas. Obviamente nuestro referente es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok. Miren algunas casas donde se reunía la gente. La casa de Lidia, la casa de un aposento alto, habla la Biblia también, la casa de Priscila y Aquila, la casa de Ninfas en la Odisea y la casa de Arquipo. Yo sé, los nombres no son muy bonitos, son medio feos los nombres, pero cámbieles. La casa de Pedro, la casa de Juanito, la casa de doña Sarita. Iglesias de hogar. Porque en una iglesia grande como esta no te vas a relacionar bien. En una iglesia de hogar es más pequeñito, es más práctico, hay más calorcito de hogar. Por eso se llama iglesia de hogar. Y le animo en esta mañana que si usted no está asistiendo a una... ¿Para el Face? Ok. Si le animo a que si usted no está asistiendo a una iglesia de hogar, asista a una iglesia de hogar. Porque está bueno asistir a la iglesia, en serio. Años atrás me tocó, por 2 oportunidades en mi vida al menos, ir con un hermano muy querido, ya de años ya, es el doctor Manuel Ávila, quien me invitó hasta por 2 oportunidades a compartir la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios al Tambo, esto es en Cañar. ¿Han tenido la oportunidad de estar ahí? La unción de la Chachay está por allá. Uy. Y nos fuimos hasta por allá y había gente que no tenía mucho, no voy a decir nulo, pero no tenía casi contacto con la civilización. De hecho, a veces íbamos con brigadas de gringuitos que a veces iban a predicar, a pintar, a construir algunas cosas y necesitábamos traductor del quichua al español y de español al inglés. Y hay personas que amaban a Dios con todo su corazón y nunca habían pisado una iglesia. ¿A dónde voy con todo esto? Paul, está sonando contradictorio. Dice primero que es bueno congregarse, pero después ¿qué? Solamente quiero ir a esta parte. Asistir a una iglesia no te hace cristiano. ¿Cuántos decimos amén? Asistir todos los domingos no te da la membresía y el cielo asegurado. Amén. Hay personas que hacen la perfecta voluntad de Dios sin nunca haber pisado una iglesia. Ahora viene la cosa. ¿Y entonces por qué congregarme? Porque siendo seres humanos, no habiendo sido este cuerpo aún glorificado, teniendo emociones, sentimientos y demás, necesitamos relacionarnos para no morir. Dígame usted que es lo mismo hacer pesas en su casa que irse a un gimnasio. O para algunos sí, para la mayoría no. No, es que es más emocionante cuando estás enfrente de la tele haciendo tu aeróbico. Cuando hay más gente haciendo la misma cosa que tú, con un mismo sentir que tú, humanamente te anima, te prende, en tus emociones, ¿sí? te enciende. El que nos reunamos en esta asamblea, que es grande, nos anima. Intente usted sacando un carbón de la brasa, poniéndolo a un lado, ver qué tanto tiempo ese carbón va a permanecer prendido. Ese carbón, y hay personas que dicen, no importa, yo amo a Dios, Jehová es mi pastor, dicen. No necesito más, nada me faltará. Y a veces estamos como ese carboncito separado con toda la intención de seguir prendidos y créeme, hermano, ¿sabes? Eso se va a apagar. Se te va a apagar. No vas a estar encendido. No vas a recibir de los nutrientes que debes de tu hermano. Pues yo te estoy diciendo que Jehová es mi pastor. Y en algunas oportunidades esta expresión la he escuchado de gente que tiene dolor en su corazón y está resentida. Tanto daño le han hecho, tan decepcionadas están de la iglesia, que ya ni se congregan y Jehová es su pastor y nada les faltará. Y eso es un error. Porque si tu relación con tu hermano no está bien, tu relación con Dios no va a estar bien. Amén. Una vez más,
¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves, siendo más bíblico? Si a tu hermano que lo tienes allí, lo puedes tocar, etcétera, no lo amas. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas. A los fariseos. Hipócritas. Si no tenemos una buena relación unos con otros, nuestra relación con nuestro Padre siempre va a estar truncada. Siempre va a estar con uno que otro problema. Voy a ir un poco más rápido. Porque esto de las casas, ¿sí? Algunos creen que esto de la iglesia de hogar es algo nuevo, cuando en realidad fue desde el principio de la iglesia del Nuevo Testamento el plan de Dios. Para ser más específico, desde el glorioso día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban reunidos en aquella casa. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Iglesia de hogar. Una casa. Donde estaban sentados. Fue tanta la llenura del Espíritu Santo que incluso Pedro, en su primera prédica, alrededor de 3,000 se convirtieron en ese momento. Imagínense, ¿eh? Una iglesia más grande que esta. Fácil, se encontraban ahí, se reunían en la Acrópolis o en algún lugar. No se olvide que en ese tiempo la iglesia de Cristo era perseguida. Amén. Si se congregaban en lugares grandes, era bastante obvio que iban a ser muertos. Tenían que, oye, en esos tiempos se congregaban no en lugares tan bonitos, eran en casas, lo bonito que pudiera ser una casa, en cuevas, catacumbas, eran perseguidos. Hoy por hoy, en el lugar donde estamos viviendo, es una bendición porque no estamos siendo perseguidos, y predicar el evangelio, así como compartir con nuestros hermanos, es libre. Amén. Oremos por la ventana 1040, que no es otra cosa que un lugar en el mapa mundial donde hasta te pueden matar por simplemente predicar la palabra de Dios o profesar una creencia distinta a la de la religión que en Medio Oriente hay. ¿Qué haces entonces en una iglesia de hogar? Bueno, en una iglesia de hogar se estudia lo que es la doctrina de los apóstoles. Cada casa, cada iglesia tiene sus particularidades doctrinales, ¿ok? No que una iglesia, aquí ¿cuántas iglesias hay en Cuenca? Algunas, ¿verdad? Iglesias cristianas, me refiero. Hay, no sé, se me ocurre Centro Cristiano. ¿Conocen alguna otra? Capilla Calvario, Oración para las Naciones, etcétera. Y son como casas, cada casa tiene su particularidad. Hay unas casas donde se come con cuchara, otras casas donde se come con toda la cubiertería completa. No por ser así, esa casa es mejor que esta. Amén. Hay casas donde te tienes que quitar los zapatos, hay casas donde no. Son costumbres, son doctrinas propias de cada creencia dentro de lo que es el cristianismo. Seguimos una doctrina en particular, la lectura, el estudio y discusión, por supuesto, de la palabra de Dios, tratando al máximo de que no sea una sola persona la que hable. Obvio, por cuestiones de liturgia, aquí es uno el que habla y el resto el que escucha. Pero en una iglesia de hogar es todos compartiendo, ¿sí? Si no sucede así, anímelo a su líder a que así lo haga. Fraternizar, estar unos con otros, disfrutar el uno del otro, animarse entre sí. No es solamente para predicar. Y aquí viene la exhortación si usted es líder de iglesia de hogar. La iglesia de hogar no es una extensión del púlpito de aquí hacia allá, en donde solamente uno habla y da toda la enseñanza. Es una interacción de unos con otros, ¿sí? Fraternizamos. ¿Qué más dice? Compartían el pan, compartían comida juntos y participar de la cena del Señor. Le animo, si usted tiene una iglesia de hogar, a que haga la Santa Cena de vez en vez. Como iglesia de hogar es más íntimo y es uno de los mandatos de Dios hasta que Jesús venga por segunda vez. Oración, orar por las necesidades de cada uno y por el avance del reino de Dios. Estar juntos, pasar tiempo juntos y vivir en armonía. Dar,
proveer para las necesidades entre sí y para la ayuda social. Adoración, alabar y glorificar a Dios no solamente mediante la palabra, sino también la música. ¿Por qué estar conectados con una iglesia de Dios, de hogar? Y hemos visto algunas de las cosas que se hacen. Pero ¿por qué estar conectados con una iglesia de hogar? Bueno, primeramente porque es un modelo bíblico. ¿Sí? Está orientada, como ya hemos visto. Otro, porque está orientada hacia la ¿qué dice? ¿Y cuál es la visión de la iglesia? Una familia discipulando las naciones. ¿Sí? Los padres y los hijos participan juntos, obviamente cuando es apropiado, cuando la iglesia de hogar es para estar con hijos. Hay otras iglesias que no. La gente se llega a conocer más fácilmente en un grupo pequeño. Y cuando el grupo es más pequeño, hay cómo pastorear mejor a cada miembro. A veces escucho, lo que pasa es que no me están pastoreando. Si no se siente pastoreado, le animo en el nombre de Jesús a que, con todo el respeto del mundo, exhorte y anime a su líder de iglesia de hogar. Es el líder de iglesia de hogar el pastor de esas ovejas, que tiene que llamarlo, tiene que estar constantemente viendo por sus hijos espirituales, tiene que estar siempre discipulándolo, tiene que estar diciéndole: te extrañamos el día de hoy, visitarlo, ¿cómo no? Porque es más pequeño, se puede hacer mejor, ¿sí? Todos participan y ministran, así que la gente se desarrolla en el uso de sus dones espirituales. Allí es donde tú vas a aprender mucho más cuál es el don en el que fluyes más. De repente oras y una persona sana, este fue mi don, parece que estoy yendo por este lado. Empiezas a profetizar, a dar una palabra de Dios. Es que me da foca salir aquí adelante, delante de todos. Ok, empieza en la iglesia de hogar. Es más pequeño, ¿sí? No son requeridos pastores altamente calificados con títulos ni más, aunque sí entrenados y que hayan dado una prueba de constancia y de testimonio dentro de la iglesia. Entonces los pastores de la iglesia veremos y diremos: mi hermano, ¿te gustaría abrir una iglesia de hogar? Obviamente sería mucho más lindo si usted dice: pastor, estoy queriendo abrir una iglesia de hogar en mi casa. Amén. Ahí no muchos dijeron amén, pero está bien, Dios lo va a poner. Siguiente, cada iglesia de hogar dirige también sus finanzas hacia el evangelismo, servicio comunitario o cuidar de las necesidades de unos de otros miembros. Levantan una ofrenda, el hermano Juanito está en desgracia, vamos a levantar una ofrenda, vamos a hacer esto. Visitan sé que hay algunas iglesias de hogar, la mía por ejemplo, que fuimos a Judas Tadeo llevando alguna ayuda, distintas cosas. ¿Se imaginan a toda la iglesia verbo yendo al Judas Tadeo? No entramos. Pero en cambio, si vamos como iglesia de hogar, es más logísticamente más fácil, ¿verdad? Siguiente, son de bajo perfil y por esto entonces más capaces de soportar, ¿qué dice? Persecución y opresión. Hay iglesias en el mundo como la de China, por ejemplo, que empezó de unos pocos cientos o quizás miles en los años 30. A hoy por hoy, según algunos estimados, más de 80 millones de creyentes. Y créanme, en la China, y sé que en algunos países, sé de la China al menos, no es pues, el éxito ha sido las iglesias de hogar. Iglesias de hogar. Estuve queriendo buscar un poco respecto a los unos a los otros, por qué es importante relacionarnos, por qué estar unos con otros en una iglesia y etcétera. Y encontré 33 veces en el Nuevo Testamento que se nombra la palabra unos a otros. Miren lo que dice aquí. Amar unos a otros, aceptarse, perdonarse, soportarse con paciencia, ¿ven? ¿Por qué no mira a la persona que tiene al lado, le sonríe así honestamente y le dice: te soporto, hermano? ¿Ven? Pero sonríale, si no, no le va a creer, ¿sí? Yo te soporto. Estamos llamados, dice la Biblia, soportaos los unos a los otros. A veces no solo te vas a llevar, te va a tocar soportar a tu hermano.
Porque no somos monedita de oro, dice un dicho, ¿no? Y hay rasgos de la personalidad de uno o de otro que no me agradan quizás. Pero estoy llamado a soportar, ¿sí? Sumisos unos a otros. Somos el cuerpo de Cristo unos de otros, no juzgar, a ser pacientes, a enseñar, a exhortar, a saludar. Esto les va a gustar mucho a ustedes. A saludar, amén. Como sudamericanos somos bien fijados en eso, ¿no? No me saludó, por eso ya no voy a la iglesia. Ese pastor no sé qué tiene, cada vez que me ve se va de largo. Tengo 5 puntos y pico en cada ojo, hermano, no veo a veces. Y encima que soy a veces medio ciego y despistado, ¿sí? Saludar, esperar unos con otros, preocuparse, servir por amor de unos a otros, ser benignos, honrar. Amén. Honrar. Dice la palabra de Dios que tenemos que preferirnos unos a otros, estimando a mi hermano como ¿qué? Superior a mí mismo. Claro, es fácil que tú consideres a tu hermano superior a ti mismo si es tu pastor o tu jefe. Eso es fácil. Pero ¿considerarías a alguien que está debajo de ti como superior a ti mismo? Voy a ponerlo de esta manera más práctica. Los señores que cuidan los carros. Yo le dije a los hermanos que cuidan los carros que deben ser de otras iglesias, que a veces los terminan insultando a los pobres. Digo, no, hermanos, son de otras iglesias, no son de aquí. ¿Los consideras como superiores a ti mismo? ¿O son los que cuidan los carros? La señora de la limpieza de tu trabajo, ¿la consideras como superior a ti misma? No me estoy desviando del tema. Es congregarnos, es estar juntos, es estar conectados, iglesia y a una iglesia de hogar. Pero créeme, si tu relación con tu hermano no está buena, va a ser difícil que te congregues. Vas a encontrar cargado y cargante el congregarte. Honrar, animar. Y sigue la lista. Someterse, soportarse, estimularse, hospedarse, ¿sí? Ministrar dones espirituales, regocijarse, no murmurar. A ver, ¿qué les parece? Decimos todos juntos, ¿ok? Repita conmigo. No soy un murmurador. Amén. Amén. Bueno, si no es una realidad, al menos lo confesamos por fe, ¿no? Entonces, el no murmurar, no hablar mal de una persona cuando esa persona no está presente. Y ya lo hemos dicho antes, a veces no hablas, pero haces gestitos, ¿no? ¿Quién? ¿El Juanito? Ruiditos, gestitos que indisponen. Entonces, obvio, el resto dice, Dios mío, si habla de Juanito cuando no está presente, ¿cómo hablará de mí? El Señor nos está exhortando, mi hermano, en esta mañana a que sanemos nuestras relaciones como iglesia. Amén. Porque Cristo viene por una iglesia unida, no rota ni resquebrajada. Confesar las ofensas. Ahí vienen los que siempre dicen, es que Jehová es mi pastor, yo ya le confesé a Dios. ¿Qué tengo que estar confesando a los hombres? Bueno, pues ahí está. Santiago 5:16, confiesen sus pecados, sus ofensas unos a otros. Sobrellevad vuestras cargas unos a otros. Es muy pesado la carga de tu pecado, solo no la vas a poder llevar. Por eso es la importancia de llevarnos unos con otros, de congregarnos en una iglesia donde rindamos cuenta. ¿A quién le rindes cuenta de tu vida? ¿O eres independiente? Esa palabra me da hasta un poco de miedo a mí. Somos libres e independientes por la voluntad de los pueblos, ¿no? Yo sí dependo de Dios. Y tengo una interdependencia con mis hermanos. Confesar las ofensas, orar, tener comunión, no envanecerse, sobrellevar las cargas, ya lo habíamos dicho, honrar, depender, preferirse, consolar unos a otros. Estuve leyendo un poco respecto a todo esto de relacionarnos, etcétera. Una vez más, por cierto, no está equivocado el slide. Es una palabra en japonés que ya le voy a explicar qué significa. Porque una de las razones por las cuales no nos congregamos en la iglesia
es porque nos han decepcionado mucho. ¿Sí o qué? Es porque alguien nos miró mal. Y de esto trata esta prédica. Animarle a usted a que se congregue, a que se conecte en una iglesia de hogar. Saliendo, usted va a ver en el puesto I, que es de información, donde hay iglesias de hogar, de tal manera que si usted no asiste a una, pues empiece a asistir. Es que no hay una cerca de mi casa, mi hermano, allá hay iglesias de hogar. Y si no hay una cerca de su casa, pues la levantamos, una iglesia de hogar cerca de su casa. Con el favor de Dios y con las personas que después de esta prédica van a decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y veía en lo que es el arte japonés que hay un término que se llama el kintsukuroi o remiendo de oro. Es el término japonés que designa al arte de reparar con laca de oro o plata, entendiendo que el objeto es más bello por haber estado roto. No sé si puede observar allí usted, ¿sí puede ver? ¿Saben que cuando los japoneses reparan los objetos rotos, enaltecen la zona dañada, como usted puede ver, ¿sí? Rellenando las grietas con oro? Ellos creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, dicho objeto se vuelve más hermoso. Mire, cuando los japoneses reparan objetos rotos, creen que realmente no solo se vuelve más hermoso, sino más valioso y más costoso. Hermano, quizás su relación esté rota, porque de eso se trata todo esto de congregarnos, ¿no? De llevarnos unos con otros. ¿Y cuál es la razón por la cual no venimos? Quizás usted ha sido fuertemente decepcionado, porque le tengo nuevas. ¿Sabía usted que todos fallamos? ¿Amén? Su pareja también falla. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya lo dijo con saña, dice. Amén, dice. Sí, falla. Nuestros hijos fallan, amén. Y le tengo nuevas. Sus pastores también fallamos, amén. También fallamos y cometemos errores. Una de las grandes razones estadísticamente por las cuales la gente se decepciona de venir a la iglesia es por decepciones con el hermano de la iglesia, o mucho más aún con el liderazgo de la misma, porque usted no ha recibido en su corazón de lo que tanto esperaba. Quizás incluso su relación con su pareja esté dañada o rota. Quizás incluso su relación con sus hijos esté rota o dañada. Quizás usted mismo esté roto o dañado. Pero este arte del kintsukuroi dice que el objeto se vuelve hasta más fuerte en aquellas zonas que antes estaban rotas. Yo en esta mañana le oro a Dios que sea Dios con sus hilos de amor y su pega de amor, ese pegamento de amor, que cure sus heridas, que sane sus heridas, sane sus relaciones familiares y dentro de la iglesia, de tal manera que estemos unidos, fuertes como esos pinos, entrelazados unos con otros. ¿Cuál es el daño que tú has sufrido en tu vida por la cual estás decepcionado? ¿Qué es aquello que tú le pediste a Dios y que de repente no te ha dado? Por eso ya estás decepcionado de Dios y no quieres congregarte más. Dios en esta mañana quiere sanar eso en tu vida. Porque, mi hermano, somos seres humanos y siendo seres humanos siempre vamos a cometer errores. A veces invitamos con mi esposa gente a la casa para ministrar y orar por ellos. Y mis hijos a veces están por ahí dando vueltas. Y en algún momento le dije a una pareja, poniendo un ejemplo, le dije, ustedes tienen que estar unidos a Cristo. Tienen que estar pegados, porque si solamente están pegados por sus propias fuerzas, etcétera, es como si intentaras pegar dos hojas con... Mi hijo que estaba por ahí salió con papi con moco. Claro, nos reímos en ese momento, cosas de niños, pero sí. ¿Con qué estás pegando tu relación con tu pareja, con tus hijos o en la iglesia? ¿Por qué sigues casado? Es por los hijos. O como le dije hace un rato, ya toca la sociedad.
Bueno, es costumbrismo, ya creo que ya me acostumbré. ¿Qué es aquello que hace que tú permanezcas unido a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos y a la iglesia? Porque si no es Cristo, tengo nuevas para ti. Dice la palabra de Dios que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Amén. Es Dios la pega bendita que tiene que estar entre tú y tu iglesia, entre tú y tu hermano. Dios quiere sanar tu corazón y entonces en tu corazón sanado puedas amar fraternalmente a tu hermano, congregarte y así cumplir el propósito de Dios. Póngase en pie, por favor.